with you again, because the visions of bleak river left its seeds what I was sleeping, and the vision that was born in my brain still remains, and that's the song of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and when my eyes were small, what a voice somebody unknown that sweets the dawn, that's the song of silence. Make the light I saw, 3,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs, that voices devotion, and no one to disturb the song of silence. For sailing to silence like a Gaza cross. Heroes that are mighty to you, dead bells that are vibrate to you, but my walls like silent raindrops fell, never in the wells of silence. People fall and pray to the new Galilee, and the sun flushed out its morning, and the woods that it was flowing, and the sign said the words of the prophets are written on the silence. And everyone and whispered in the song of silence. Bien, buenas tardes, bienvenidos a la presentación del número 8 de Yuste. Agradecer, como siempre, la presencia de la alcaldesa de Segorbe, así como de miembros de la corporación municipal, también a las presidentas y presidentes y representantes de asociaciones que hoy nos habéis querido acompañar, y a todos vosotros muy buenas tardes. Agradecer también, como no, a Alba Cebrián, que con su magnífica voz ha intervenido previamente a estas palabras y lo hará a lo largo del acto. Y como siempre agradecemos a la Junta Directiva y al Consejo Asesor de Yuste el seguir apostando para que este proyecto siga adelante y mantenga la línea editorial que nos trazamos al principio. Al coordinador por saber aglutinar los distintos trabajos
cuyo resultado es un ejemplar equilibrado, tanto en el número de artículos como en los contenidos. Al editor por su magnífica labor de diseño y maquetación, y a los autores que habéis participado en este volumen, agradeceros, como no, vuestra colaboración y felicitaros por los excelentes trabajos presentados que sin duda dan valor a este nuevo ejemplar. A todos, gracias. Gracias por vuestro compromiso con Yuste. Juntos formamos una gran familia, la familia Yuste. Un proyecto que con 8 años de vida podemos afirmar que ya se ha consolidado como una publicación de referencia dentro del ámbito cultural propiamente dicho. Durante estos 8 años han sido 30 los autores que han participado en este proyecto. Y aunque hay colaboradores fijos, en cada número aparecen nuevos autores, lo que le da a nuestra revista ese carácter abierto que desde el principio hemos mantenido. Esta es una de nuestras señas de identidad. En este sentido, también en este ejemplar tenemos el placer de contar con 2 nuevas incorporaciones, nuevas plumas que evidencian la esencia de Yuste, ser una revista abierta, multidisciplinar y en donde prima la libertad a la hora de presentar los trabajos. Esa es nuestra filosofía y nuestra forma de entender Yuste, la de ser un proyecto, como antes decía, dinámico, plural y abierto a la participación de quien quiera acercarse a él, para plasmar sus trabajos, ya sean literarios, de estudio o de investigación, sin ninguna cortapisa. Esta es nuestra fuerza, así nació Yuste y así hemos continuado durante estos años. Solo se exige un requisito, que los trabajos presentados sean textos originales. Con estos principios nacimos y así continuamos. Este ejemplar que hoy presentamos consta de 14 trabajos diversos distribuidos a través de 265 páginas, 16 menos que el año pasado, la vida. Todos ellos interesantes para el lector en general y con datos relevantes para la consulta y estudio de otros investigadores. El formato sigue siendo el mismo: portada, presentación, contenidos e imágenes de segorvinos contemporáneos. La portada nos muestra la fachada del Real Colegio de España en Bolonia, con el portón principal de acceso, una imagen que evoca el brillante pasado de esa institución, con el colorido rosáceo tan característico de las edificaciones de esa bella ciudad italiana. No obstante, le dicen la docta, la bella y la rosa. La imagen pertenece al artículo de Raúl Sebastián, que nos detalla con precisión los distintos avatares y crisis que sufrió este colegio español a lo largo de su historia de más de 660 años. Es una pena que no esté presente aquí para explicarnos con detalle su trabajo. En la presentación, continuando con la revista, en la presentación además detallamos los actos, como siempre, los actos más importantes que hemos desarrollado en el año pasado. Así costará gráficamente para el futuro. Después de esta presentación viene el contenido propiamente dicho de la publicación. En esta ocasión, como decía antes, lo forman 14 artículos, 3 de ellos literarios y el resto son trabajos de estudio y de investigación. Seguidamente, los autores presentes nos explicarán brevemente sus trabajos, todos ellos interesantes y de una contrastada calidad, aportándonos un conocimiento tanto literario como histórico y patrimonial y que juntos conforman un magnífico ejemplar. Por diversas causas personales lamentamos no contar con la presencia de algunos de los asiduos colaboradores. Por ello, y para que tengáis una idea de sus trabajos, David lo describirá sucintamente posteriormente. Y como es habitual, finalizamos con lo que denominamos la Galería de Segorvinos Contemporáneos. Fotografías de aquellas personas que ya no están con nosotros, pero que de una manera u otra dejaron su impronta en la sociedad segorbina. En este caso son 2 magníficas imágenes rescatadas del archivo personal de nuestro fotógrafo, Pepe Plasencia, aquí presente, y que corresponden una a Basilisa, popularmente conocida, sobre todo por varias generaciones de chavales que frecuentaban o frecuentábamos sus paradas de golosinas. Y la otra imagen es la de Rafael Zarzoso, constructor de profesión y presidente de la Mutua Segorbina hasta su fallecimiento. No quisiera finalizar esta intervención sin antes agradecer al Ayuntamiento de Segorbe, a la Diputación de Castellón y a la Comisión Delegada de la Fundación Bancaja Segorbe su ayuda que es fundamental para que este proyecto siga adelante.
Pero antes de dar comienzo a la presentación propiamente dicha, hoy tenemos preparada una sorpresa. Como muchos sabéis, este año la asociación celebra el 40 aniversario de su fundación. Por ese motivo, en el mes de junio, organizamos un concierto extraordinario conmemorativo de esta efeméride, en donde intervino la coral Serra Espadà. Y hoy queremos recordar la trayectoria de la asociación mediante un breve vídeo con imágenes de los 80 actos que hemos organizado a lo largo de todos estos años. Hay que disculpar a los editores porque hay algunas imágenes que tienen poca definición, pues la mayoría han sido obtenidas de fotogramas de grabaciones y no tienen mucha calidad gráfica. Pero aún así merecen la pena verlas porque dan idea de la actividad y del trabajo que hemos venido realizando durante todos estos años.
pues después de este emotivo vídeo lleno de recuerdos y de momentos inolvidables, vamos a homenajear al socio fundador, que es leyenda viva de nuestra asociación, y con él también lo hacemos extensible al resto de la primitiva Junta Directiva. Me refiero a Mariano Barrachina Santa Fe, una persona que formó parte de la primera Junta Directiva en el año 1986 y que ha seguido colaborando activamente durante estos 40 años. Y por ese motivo, y en este acto, le vamos a hacer entrega de una placa que así lo acredita, con todo nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro cariño. Asimismo, le impondremos la insignia de plata de nuestra asociación como socio número 1 de la entidad. Así que ruego a Mariano y a la Junta Directiva que suba, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y no creo que me merezca este obsequio, pero se han optado por dármelos porque me lo mereceré, digo yo. Asimismo, vamos a entregar la insignia de plata a Mari Carmen Climent como hija del primer presidente de la asociación, que fue su padre, Pedro Climent Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Sí. Bueno, buenas. Sí. Bueno, nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, de verdad no me lo esperaba, es una sorpresa. Ahora lo decía David, esa mañana hemos estado juntos, digo, no me he archivado nada porque no lo sabía. Un orgullo para mí, porque la verdad que todo el mundo estamos orgullosos de nuestros padres, me emociono. Y la verdad que fuera el primer presidente de esa asociación que tanto queremos, ¿no? Y que la verdad que yo como socia seguiré apoyando. Esperad un momento, que se me pase, ¿vale? Vale. Es muy emocionante, si esto a lo mejor me lo cuentan antes de venir, pues yo me preparo. Pero claro, me pilla así y me ha dejado un poco traspuesta, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que estoy muy orgullosa de mi padre, de la asociación, de que fuera el primer presidente de la asociación y que como socia seguiré apoyando esta asociación cultural tan bonita que tanto nos da a todos. Y como alcaldesa, por supuesto que seguiré apoyándolo todo el tiempo que yo pueda. Muchas gracias, Mari Carmen, por tus palabras sinceras. Esto se avisa con tiempo para que no me pilles con estos nervios, ¿no? Gracias. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que es emocionante para todos. Es emocionante para todos. Nos contenemos porque, a ver, los que estamos en la asociación unos cuantos años, vemos el vídeo, vemos pasar los años y tenemos muchos recuerdos de muchos actos, de muchas personas, de muchos acontecimientos y te tienes que aguantar. A ver, después de este emocionante acto, claro, es un acto sincero, de aprecio, pues vamos a continuar con la presentación de la publicación. Para ello ya le voy a ceder la palabra a David Montoliu, que es el que va a conducir este acto, y no sé si va a cantar ahora Alba, antes de que empecemos con los parlamentos de los autores. Vale, pues con eso le dejo. This way.
Bueno, buenas tardes, señora alcaldesa, corporación municipal, socios, queridos amigos. Empezamos la presentación de la revista. De momento está todo en orden, incluso la moto de Fernando está dentro del recinto, con lo cual podemos, ¿no? Estamos tranquilos, ¿no? Casi me mato cuando he ido al baño antes por ella, pero como vemos, un año más, estamos en el 8º. Es una presentación especial, es la del 40 aniversario y es un asentamiento un poco del proyecto. El proyecto que se inició hace ya bastantes años con la ilusión, ¿no?, de presentar este tipo de trabajos, no solo de investigación, sino también de literarios, ¿no?, que muchas veces se habían perdido, ¿no?, ese lugar para los autores tan extraordinarios que hay en la comarca, ¿no?, autores de cuentos, de relatos, de ese tipo de historias que también son necesarios, ¿no? Pues bueno, sin dilatarlo mucho más, vamos al recorrido del contenido, ¿no? El primer autor que tendríamos en mente es Luis Gispert, que por desgracia no nos acompaña, pero está para suplirlo en cierta medida Fina Marín, que es la segunda autora, que viene ya colaborando unos años con todos nosotros y que creo que muy bien vendrá a explicarnos un poco el trabajo de estos dos magníficos autores comarcales. Fina, cuando quieras. Ya saben que Fina es una persona muy querida por todos nosotros. Empiezo ya. Buenas tardes a todos, todas. Mi relato de este año lo he centrado en un obispo de nuestra zona. Este fue don Pablo Barrachina Esteban, que nace en Jérica el 31 de octubre de 1912. El 31 de marzo de 1954 fue consagrado en la iglesia de su querida Jérica, en una consagración presidida por el nuncio apostólico. Los padrinos fueron don Esteban Bilbao, presidente de las Cortes Españolas, y doña Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, que no pudo asistir a la ceremonia porque se encontraba en avanzado estado de gestación de uno de sus hijos. En la ceremonia habían reservado para familiares y personajes importantes, entre ellos se acordaron de mis padres y de mí, nos pusieron como familia. Hizo su entrada en Orihuela, don Pablo, el domingo día 5 de septiembre. El recuerdo que guardo en mis 9 años es muy importante. Yo, acostumbrada a vivir en un pueblo de la Sierra Espadán, paso a vivir en un palacio y en aquella época con muchos cuidados. El carácter de don Pablo era muy agradable, dulce a la vez que firme y cariñoso, muy dado a las bromas. Allí en el palacio habían teléfonos, esta es una de ellas que me ocurrió estando allí. Los teléfonos internos servían, como sabemos, para comunicar un espacio con el otro, porque el palacio era y es inmenso. Una tarde me dice, Finica, él me llamaba así, llama a las hermanas y diles si esta tarde están dispuestas
para hacer la exposición del Santísimo. Yo, muy nerviosa, le digo: mire, señor obispo, mejor que vaya corriendo y hable con ellas. Y me dice: no, tienes que hacerlo por teléfono. Cojo el teléfono y digo: de parte del señor obispo, que si esta tarde están expuestas para hacer la disposición. La carcajada de don Pablo fue tremenda y el grito de las monjas apoteósico. Yo he visto a don Pablo reírse sujetando la cruz pectoral y el solideo porque todo se le iba del lugar donde estaban. Esa es un poquito parte de mi historia. Hay muchísimas cosas más, pero alguno de ellos lo cuento en el libro. Muchas gracias. Bueno, el siguiente artículo, mientras Fina nos va dejando poco a poco, es El pozo de la cuaderna, de Manuel Vicente Martínez. Yo, la verdad es que se me acaban los adjetivos y los epítetos para definir la figura de este autor, ¿no? A veces tan desconocido, pero sin duda de una pluma exquisita, ágil y sobre todo de una extraordinaria persona. Manuel Vicente, estamos deseosos de escucharte. Un año de esto estoy como a besos. Buenas tardes. Pues buenas tardes, por si no se me ha oído la primera vez. Y quiero decir que me encanta estar en la nómina de Yuste, entre otras cosas porque escuchar a David es un halago que me encanta. Y también porque significa mucho para mí compartir páginas con gente culturalmente activa, yo diría que muy activa y brillante. Mi colaboración de este año eleva la participación de aportar una narración como otros años, a ofrecer un cuento de arraigo local, con todas las connotaciones que tiene de sorprendente y de extraordinario en los cuentos, y que surgió de la unión, este cuento surgió de la unión de dos situaciones muy distintas que quiero exponer. Hace muchos años, ya soy muy mayor, en las magníficas excursiones comarcales que hacemos todas las tardes del verano, visitando el maltrecho castillo de la Val de Almonacid, allí mismo, entre sus ruinas, un amigo o amiga, no me acuerdo, me sugirió irónicamente: las piedras me dicen que aquí vive un hombre llamado Ben-Amí. Y al oírlo, otra acompañante completó: sí, Ben-Amí al-Suquet. Y tienes que contar su historia, Manuel Vicente. Ese personaje se merece una historia divertida. Entre risas por la ocurrencia que tuvieron, me comprometí a crear y recrear la vida de Ben-Amí al-Suquet. Pero a la vida de ese personajillo no le encontraba yo un final de cuento que me agradase. Y durante años escribí finales que iba desechando. Sin embargo, hace un par de años, y aquí viene la segunda historia que lo completó, y hace un par de años, jugando al guiñote en el muy abandonado hogar del jubilado, donde ya no podemos ni tomarnos un refresco, no sé si esto suena a protesta,
jugando con noventones que, pese a su edad, tienen una lucidez enorme para las cartas y, sobre todo, van sobrados para contar anécdotas del Segorbe pasado. Uno de ellos narró una vivencia suya en sus años infantiles en el Pozo de la Cuaderna, debajo de los 50 caños, y a partir de ahí surgió un comentario. Yo recordé que también me bañaba allí, pero también recordaba que ha cambiado mucho su relieve. Y otro compañero del juego se preguntó: ¿y por qué lo llamamos de la Cuaderna? Y aquella pregunta, en aquel momento, no sé qué respuestas iríamos dando, pero a mí me dio la luz para encontrar el final a esta historia. Y ese final me satisfizo mucho. Nada más. Que ustedes disfruten del cuento como yo disfruté al acabarlo. Buenas tardes. Bueno, el siguiente artículo, Oliveras de la Rodana, de José María de Jaime Hijo, también ha excusado su presencia. Luego leeremos un texto de su padre al respecto. Pero continuamos con el Real Colegio de España en Bolonia. Este es un texto de Raúl Francisco Sebastián Solanes, un doctor, colega y amigo nuestro de Mora de Rubielos, un investigador eminentísimo, muy joven también, y nos envía lo siguiente: agradezco a la Asociación Navarro Reverter el publicar mi texto sobre el Real Colegio de España de Bolonia en su prestigiosa revista Juste, que tanto aporta a nuestra vida cultural en un mundo en claro declive humanístico. En este artículo he querido mostrar cómo Segorbe, a lo largo de la historia, se ha mostrado como ciudad acogedora, recibiendo a muchos forasteros, especialmente aquellos bolonios aragoneses que, tras ganar la beca en el Colegio de Bolonia, tuvieron que pasar y pernoctar en la capital del Palancia. Sus calles y plazas fueron lugar de reposo de aquellos viajes por caminos y carreteras de estos bolonios ilusionados que iban desde sus tierras aragonesas hasta Bolonia. Segorbe, ayer y hoy, siempre se muestra ciudad de intercambio cultural y de cálida acogida a aquellos viajeros que siempre la atravesamos en nuestro camino hacia Aragón o Valencia. Gracias, Segorbe, por ser tierra de gente noble. Eso es lo que nos envía. Y luego, a continuación, tenemos el trabajo sobre el Instituto Laboral de Segorbe, del profesor José María de Jaime, que nos dice así: queridos amigos, por primera vez no voy a poder estar en la presentación de Juste, revista a la que me siento tan vinculado. No podré estar, pues tengo este año la responsabilidad de llevar a los niños en la procesión del baile de San Roque de Calamocha, que sale este próximo domingo a primera hora de la mañana. Lo siento mucho. Sobre el artículo que dedico en este número a la labor docente y cultural del antiguo Instituto Laboral de Segorbe y a los primeros claustros de profesores, me gustaría resaltar el decisivo trabajo de consolidación del centro que llevaron a cabo a base de actividades, exposiciones, concursos y charlas por los pueblos de la comarca para fomentar la matrícula entre los jóvenes. Gracias al archivo personal de la familia Montserrat, conocemos hoy al menos una parte de tan intensa y generosa actividad de aquellos primeros profesores, a veces injustamente menospreciados por presuntos historiadores que subordinan a la ideología la búsqueda de la verdad. Y dice: si os parece oportuno mencionar estos comentarios que hago sobre mi artículo, haced lo posible. Un saludo a todos los amigos de la Asociación Navarro Reverter y a los compañeros de redacción de Juste. Un fuerte abrazo, José María de Jaime. Y luego, sin más dilación, presentaremos a una persona archiconocida por todos. El otro día me la encontré sin saberlo en Higueras. Es una persona, es José Ángel Planillo, que se dedica al turismo, a la investigación, a aportar estos datos que muy poca gente se atreve a hacer. Y para nosotros es un placer que vuelva este año a escribir un texto con todos nosotros
porque realmente es una persona que yo creo que es especial. Cuando puedas, Ángel, creo que estabas por aquí, un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, autoridades, socios, compañeros, amigos, público en general. El trabajo que este año he publicado aquí en la revista Yuste, en este número 8, especial 40 aniversario, versa sobre la localidad de Jérica y sobre todo sobre su patrona, Santa Águeda, que tiene un especial vínculo con la Orden Templaria. La investigación sobre el paso de Jérica al mundo cristiano a través del sacristán gerundense Guillén de Montgriu se ha basado siempre en los datos aportados por eruditos del pasado. Unos tomaron datos de Gaspar Juan Escolano, cronista del Reino de Valencia, otros de Francisco del Vallo, primer cronista de Jérica, pero nadie los cuestionó, siguiendo el criterio de autoridad, y se fueron reproduciendo sin más. Hasta que la cronista de Jérica, Rosa Gómez Casañ, publicó en el año 86 la transcripción del manuscrito del siglo XVI del historiador Vallo y detalló en una nota que, debido al deterioro de la página, no se sabía exactamente qué es lo que escribió este ilustre jericano sobre el verdadero conquistador de Jérica, desmontando así que fuese él quien citó en primer lugar a este histórico personaje. Para tratar de aclarar la duda, o crear más controversia, según lo queráis ver, en el año 2014 el doctor en Historia Helios Borja Cortijo y la arqueóloga Pilar Baño Arándiga publicaron el trabajo sobre la conquista y posible presencia templaria en Jérica, donde desmentían la presencia de Montgriu en Jérica, pues en esas mismas fechas se fija que se hallaba en Ibiza, conquistando aquella isla Pitiusa. Además, apoyándose en las incursiones hospitalarias y templarias por el Valle Palantino en tiempos de Guillén de Montrodó, mestre del Temple en la Corona de Aragón entre 1213 y 1220 y tutor de Jaime I entre 1214 y 17, y también apoyándose en varios hallazgos arqueológicos en el castillo, especialmente en las ruinas sobre la iglesia de San Juan Evangelista y el entorno de la ermita de Santa Águeda o de San Roque, como un par de sillares y sendas estelas con cruces patadas grabadas en ellas, pues sugieren la posible conquista de la villa por estos monjes guerreros. Por si todos estos vestigios pudieran parecer pocos, con este trabajo se pretende además aportar un nuevo argumento para incidir en la probable intervención templaria en Jérica, señalando que tal vez la elección de esta fecha para tomar la localidad no fuese casual, sino que se hiciese coincidir con una festividad señalada dentro de esta orden militar, como era la de Santa Águeda. En Jérica, su celebración está justificada por la jornada que marcó el paso de la villa a la cristiandad, que según las crónicas tuvo lugar un 5 de febrero, día de la festividad de esta santa y mártir, representada tradicionalmente con sus pechos cortados sobre una bandeja. Y son precisamente esos pechos la clave de este vínculo, pues en el arte medieval era común representar a la Virgen María con los senos expuestos, extrayendo manualmente su leche para alimentar a los fieles cristianos o a su propio hijo. Así es como se la ha representado a la Virgen de la Leche, aquí venerada en Segorbe o actualmente también en Torres Torres. La similitud de esta iconografía de la Virgen María con sus pechos descubiertos, la de Santa Águeda con sus mutilados pechos o la figura de Isis amamantando a su hijo Horus mientras se transfiere el conocimiento, pues tienen el evidente paralelismo con las diosas madres de las antiguas tradiciones del mundo mediterráneo. Esta corriente llegará a Europa sobre los siglos XI y XII con motivo de la visión de San Bernardo de Claraval, abad de Císter y personalidad esencial de la Iglesia Católica en el siglo XII, que ayudará a impulsar al nuevo estilo gótico por Europa a través de esta orden. Gran predicador, al observar las herejías que azotaban Europa, impulsará la Segunda Cruzada y ayudará a fundar la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, más popularmente conocida como el Temple. Monjes guerreros, además, a quienes dotó de regla y del manto blanco decorado con esa cruz roja patada tan característica. Será también un acérrimo defensor del dogma de la Inmaculada Concepción de María, debido a las visiones que tuvo de la Virgen amamantando a Jesús, en las que incluso llegó a beber unas de sus gotas de leche, episodio conocido como la lactancia de San Bernardo, del que le vendrá el don de la elocuencia para sus prédicas.
Esta larga estancia de los templarios en Tierra Santa influirá en las conductas y creencias, favorecerá el sincretismo y adopción de algunos rituales y la conversión de espacios sagrados ancestrales en focos de peregrinación mariana a través de historias de hallazgos de las tallas de la Virgen, muchas de ellas negras o asociadas a María Magdalena, cuya figura también dará pie a, según algunas leyendas, la dinastía regia de Merovingias o también dará pie a distintas teorías que vienen apoyadas por novelas y ensayos que muchos ya conocéis. En este sentido, volvemos a fijarnos en la figura de Santa Águeda, a la que algunos mitologistas relacionan con la diosa pagana de la fertilidad siciliana, Agatetea o Bonadea. Si todo ello lo cruzamos con que Bernardo de Claraval promovió esta segunda cruzada desde la iglesia de Santa María Magdalena, en Becelay, se pone de relevancia los elevados conocimientos esotéricos de templarios y de San Bernardo, mostrando que a veces las casualidades no son tales. Así, con este trabajo, lo que pretendo mostrar es que, sin conocerse todavía a ciencia cierta quiénes son quienes conquistaron Xérica en el siglo XII, 13, perdón, los distintos hallazgos arqueológicos, las evidencias históricas y por los vínculos de algunos autores dan a Santa Águeda con el santoral templario, pues tal vez la fecha elegida para tal acontecimiento no fuera casual y que la patrona de Xérica sea Santa Águeda puede ser un motivo más para apoyar que el que fuera esta poderosa orden religiosa la que participó en la conquista de Xérica. El tiempo y las nuevas investigaciones nos terminarán de confirmar o desmentir si estamos o no equivocados con esta teoría, pero eso ya dará opción para otro artículo. Muchas gracias. Bueno, gracias Ángel. Para mí es un placer presentar a la siguiente ponente, que es Raquel Penella. Es una colega de Historia del Arte, a una persona a la que yo quiero y aprecio muchísimo porque es, además de ser muy buena gente, es una grandísima investigadora, conocedora del cine, conocedora del feminismo de la mujer, a la que esperamos recuperar para el próximo simposio. Raquel, cuando quieras, te esperamos impacientes. Bueno, hola, buenas tardes. Aquí, vale. Bueno, buenas tardes. Lo primero... ¿Qué? Bueno, da igual. Lo primero, gracias a David por estas palabras que ha dicho, que me halaga bastante. Y muchas gracias a la revista por dar oportunidad también a gente más joven, porque al final es muy bonito ver que también se apuesta por nosotros. Y bueno, voy a hablar un poco de qué va mi artículo. Yo, como ha dicho David, soy muy fan del cine, me gustaría especializarme en ello y estoy en ello. Soy alumna de David en la carrera de Historia del Arte y este último año hemos tenido la oportunidad de estudiar la historia del cine desde los inicios y fue a raíz de ver que en los inicios del cine, como todo el mundo sabe, pues Lumière, las primeras industrias Pathé y tal, y ves un vacío muy grande en cuanto a que, por ejemplo, la primera obra de ficción propiamente dicha está realizada por una mujer, Alice Guy. Y a mí me sorprendió mucho esto porque tú piensas en la primera película de ficción o en la primera obra cinematográfica y no piensas que quizá una mujer ha tenido oportunidad de coger un cinematógrafo antes de llegar el siglo XX y ha tenido la oportunidad de hacerlo. Y, bueno, antes de llegar, sí. Y eso, a raíz de ahí pensé en... Bueno, David me dio la oportunidad de hacer un artículo donde vinculase ya que yo escribo de normal literatura y tal, de unir mis ganas de escribir con algo relacionado con el cine y publicarlo, y pensé en este vacío que hay de nombres de mujeres artistas y mujeres guionistas o simplemente camarógrafas que no han salido a la historia. Y sin embargo me encontré con un vacío tan grande que tuve que redirigirlo un poco y pensé en hacer un análisis de cómo el papel de la mujer había sido propiamente visto a lo largo de la historia, cómo cambia el hecho de cómo se ve a la mujer si la persona que está viendo a la mujer no es ella misma, sino un hombre. Y hago un recorrido cronológico de cómo desde los inicios el papel de la mujer ha estado sometido o a la religión o a estereotipos masculinos
Y también con esta nueva ola de directoras mujeres, que aunque obviamente faltan muchos nombres y aún se ve esa diferencia y un claro dominio masculino en la industria, que es una cosa por la que también luchamos las mujeres hoy en día, pero gracias a ver cómo desde un inicio hasta un final ahora puedes ver una película y ver que en los créditos hay muchas mujeres y decir, madre mía, qué cambio. Y yo pensé en hacer un análisis de cómo eso se había construido a lo largo de la historia del cine. Y eso, muchas gracias por darme esta oportunidad y espero que os guste. Muchas gracias, Raquel, que como ya ven ustedes tiene un apellido cinematográfico. Es tu tía, ¿no? La actriz Penella, ¿no? Y ahora llevamos esperando este momento muchos años, ¿no? Juan Alberto, por fin se ha decidido a escribir el propio presidente y es el momento, ¿no?, de que nos dedique unas palabras que no sean solo de institucionales, sino... Unas palabras que no sean solamente de bienvenida. Exacto. De despedida. Vale. Estamos tranquilos, como hemos dicho antes, porque el vehículo de Fernando está dentro. Seremos breves, sí. ¿No? Y ahora ya nos hemos distendido, ¿no? Sí. Y ahora podemos escucharte con... Atención. Bien, buenas tardes. A ver, era de obligado cumplimiento este año que celebramos el 40 aniversario de la asociación, que es una fecha muy... para nosotros muy importante, porque 40 años son muchos años. Y nosotros llevamos también muchos años, no 40, pero muchos años al frente, y elaborando programas y trabajando por la asociación. Una asociación que realmente es de las más antiguas de Segorbe, una asociación propiamente dicha cultural. Bien, entonces sí que era obligado escribir, hacer una referencia de esos 40 años en un artículo. Hemos visto el vídeo, realmente este trabajo, digamos, consta de 3 partes. Una primera, que es una situación histórica del momento, de por qué se llama la Asociación Navarro Reverter, ¿no? Otra parte, que es de la propiamente dicha cuando se constituye la asociación, y luego una tercera parte que hemos visto en el vídeo, una acción resumida, pero ahí sí que se detallan año por año todas, y con algunas fotografías, todas las actividades que, como antes decía, han sido 80 actividades que realmente a nosotros nos ha costado pues bastante trabajo porque, como explico en el artículo, bueno, empezamos de cero, empezamos en un momento, nosotros empezamos en el año 78, 79. Realmente las subvenciones en aquel momento eran muy escasas. Como también explico en el libro, en el artículo, bueno, la cuota del asociado era en su momento de 1.000 pesetas, que eran equivalente a 6 euros. Ahora son 10, tampoco nos hemos explayado mucho. Pero bueno, realmente en aquel momento vivíamos exclusivamente de las aportaciones de los socios, con lo cual eso limitaba mucho. Pero bueno, eso es una parte de lo que es el artículo. La primera parte es, digamos, una concreción histórica y geográfica y el porqué de la asociación. La asociación se crea en el año 86. Se crea con una finalidad, y es la de la recuperación de este teatro y del edificio anexo. Y mucha gente se preguntará por qué. Bueno, pues porque la asociación la crean un grupo de personas identificadas con vínculos, unos con vínculos familiares, otros con presencia física de personas que construyeron estos 2 edificios. Estos edificios, el edificio social que da a la Plaza de la Cova Santa, se construyó al final del siglo XIX. En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en el año 86, 1886, Juan Navarro Reverter, que es el origen, digamos, del nombre de la asociación y en el que pivota todo ello, porque en el año 86 irrumpe Juan Navarro Reverter en Segorbe
y logra el acta de diputado nacional. Diputado que mantuvo esa acta hasta el año 1901. Entonces, durante todo ese periodo largo de tiempo, pues no simplemente fue un diputado, fue 4 veces ministro de Hacienda y otros altos cargos. Entonces, en aquel momento, la política, las elecciones, mejor dicho, se dilucidaban por distritos. Entonces, cada distrito, el distrito de Segorbe, tenía un diputado. Entonces, sí, es similar al concepto que tienen en Inglaterra los diputados, son de distrito. Entonces, en Inglaterra los diputados de distrito tienen un local en donde, si no semanal, cada mes o cada X tiempo, van a dar cuenta a sus electores. Entonces, Juan Navarro de Berter, indudablemente, en todo ese periodo dilatado en el tiempo, posteriormente fue senador, pero bueno, circunscribiéndonos solamente al acta de diputado, pues fue reconocido por todos el gran benefactor de Segorbe y de la comarca. Benefactor en muchas acciones. Por ejemplo, un detalle, Segorbe tuvo teléfono público antes que muchas capitales de provincia. Eso eran... Bueno. A ver, Juan Navarro de Berter se definía algo que hoy día rayaría la corrupción, con el concepto que estamos viviendo. Se definía como diputado de negocios. Imagínense ahora el diputado de negocios. Bueno, pues él era una persona que tenía una gran preparación intelectual y, bueno, pues fue el gran benefactor de Segorbe y la comarca. Entonces, todos los monárquicos segorbinos se autodenominaban reverteristas. Y, de hecho, es que, como luego veremos, o luego leerán, el edificio tuvo muchos nombres, el edificio social tuvo muchos nombres, entre ellos el del Círculo Reverterista. Bueno, pues esas personas que crearon la asociación tenían unos vínculos con familiares o vínculos personales porque habían construido ese edificio con su esfuerzo y con su trabajo, apoyados por Juan Navarro de Berter. Posteriormente, en el año 22, creo que 22-23, se construyó el teatro con las mismas características. Lo construyeron con aportaciones de personas afiliadas a los partidos que existían en ese momento, que no me voy a extender cuáles son, o simpatizantes. Esa es una parte, digamos, de lo que es el artículo para circunscribir realmente el por qué se funda o se crea la Asociación Navarro de Berter. Se crea con la intención de recuperar tanto el edificio social como este teatro. Y se crea en una fecha que también no es casualidad. Se crea en 1986. Juan Navarro de Berter obtiene el acta de diputado en 1886, o sea, 100 años antes. Con lo cual, yo no he leído en ningún papel que esto sea así, pero no deja de ser una casualidad que creo que sería bien pensada. Bien, pues en el año 86, el 16 de julio de 1986, se crea la asociación con un grupo de 10 personas y la crean con la finalidad esta. Entonces, bueno, pues en esa segunda parte del trabajo, pues detallo todas las peripecias, los trabajos que realizaron, las solicitudes que realizaron al ayuntamiento, a la Diputación, a la Generalitat ya posteriormente, para intentar recuperar el edificio. Entonces, bueno, afortunadamente en el año 2015 aquella siembra de aquel trabajo la continuamos posteriormente otras personas de la Junta Directiva y llegamos a la resolución de que bueno, pues el Ayuntamiento ya se hizo cargo de los 2 edificios y la Asociación Navarro de Berter vuelve al origen, porque indudablemente los herederos de aquellos grupos pues están plasmados hoy día en la Asociación Navarro de Berter. Es una historia curiosa, es una historia de que no un grupo de amigos se crea una asociación y luego pues la desarrollan con mejor o menor fortuna. Esa es, digamos, la segunda parte. Al hilo de esto, bueno, pues este emblemático edificio, pues qué decir, ha tenido pues 7 u 8 denominaciones documentadas a lo largo de su historia, desde finales del siglo XIX. Se llamó en un principio Círculo Tradicionalista Instructivo, luego Círculo Reverterista,
Círculo Monárquico, Círculo Instructivo Monárquico, Círculo Unión de Derechas. Posteriormente llegó la contienda nacional y en el año 40 se incautó estos dos edificios, se incautaron y se transformó esto en el Teatro Serrano, que continúa siendo su nombre, y en el edificio social había un bar, que era el Bar Serrano, y popularmente se llamaba Edificio Serrano. Y con la cesión al ayuntamiento por parte de la Generalitat, bueno, pues se tuvo el acierto en su momento de ponerle el nombre de Edificio Navarro de Bertet, con lo cual se cierra el círculo, digamos que se cierra el círculo desde su origen, de aquel círculo tradicionalista e instructivo a Navarro de Bertet. Esa sería la segunda fase. Y luego ya la tercera fase pues es un detalle de todo lo que hemos visto en el vídeo. La cantidad de actos, 80 actos, con más detalle, indudablemente pues que forma parte de lo que es nuestra historia, que de momento, como escribo en el último párrafo, bueno, pues esperamos que lo mejor esté por llegar. Espero que los lectores les guste este artículo, que sobre todo, pues además de sentimental en algunas concepciones, pues tiene un componente histórico y un componente de fechas y hechos históricos concretos. Muchas gracias. Bueno, pasamos rápidamente por el siguiente artículo, que hace referencia al convento de Clarisas de Almazora, que he realizado junto con Ángel Albert, arquitecto de Castellón, y es un poco en la línea de dar a conocer los datos de archivo que se conservan en Segorbe de diversas obras, no necesariamente de la ciudad, sino del ámbito de la Plana, ¿no? En este caso, el convento de Clarisas del siglo XIX es una obra original que se conservan, como digo, las planimetrías aquí en nuestra ciudad, del arquitecto Francisco Tomás Traver, uno de los grandes arquitectos de Castellón. El año pasado publicábamos unos de Ros de Ursinos, que también es otro de los grandes maestros de la Plana de Castellón, de la provincia, ¿no? Y en este caso, sobre todo, por la intervención de Juan Abril Guanyavents, es precioso el nombre, Guanyavents, Ganavientos, que era de Tortosa. Entonces aquella zona era de Tortosa, de la diócesis de Tortosa. Es el inspector un poco del trabajo de Traver Tomás. En este caso, al contrario que el año pasado vimos con Ros de Ursinos, con el que se llevaba horriblemente mal, en este caso se lleva fenomenalmente bien, ¿no? Es un poco esas curiosidades históricas de las que habla el artículo, ¿no? Pero a continuación me emociona un poco, igual que me ha emocionado con Fina y con todos los autores, Manuel Vicent, el siguiente artículo, el de Raquel. Vamos a hablar de una ermita que es de la diócesis de Segorbe Castellón, provincia, está en la Plana, Ribera de Cabanes, y lo ha redactado también una colega, que es Ariana Rius, de la Universidad de Valencia. Me emociona mucho porque de vez en cuando nosotros queremos ser rompedores y rompemos un poco con el feminismo y tratando ya temas que son de actualidad. Es la primera vez, creo yo, que se incluye un artículo escrito en valenciano, lo cual a mí me apasiona grandemente como hijo de aragoneses, como una de las lenguas del pueblo, de la diócesis, de la provincia. Por fin está presente en uno de los trabajos, ¿no? Y creo que es una cosa de agradecer, y sobre todo el gran estudio que ha hecho Ariana Ríos, que pedimos que suba, que está con nosotros, que suba a explicarnos. Ella es más seria que Raquel, ¿no? Raquel es una persona súper extrovertida, Ariana es una persona, ¿no?, con más perceptiva, ¿no? Pero ya verán que es apasionante el trabajo que ha realizado. Buenas tardes. Bueno, es un placer haber participado en la revista. Gracias, David. Bueno, esto surgió porque David me dio la oportunidad de participar
Y justamente en mi pueblo hay una ermita que está un poco perjudicada, vamos a decirlo así, porque ha tenido unas restauraciones un poco, bueno, cuestionables, vamos a decirlo. Y justo él este año me está dando la asignatura de técnicas de restauración y conservación de técnicas, bueno, de bienes inmuebles y bienes muebles. Y bueno, es espectacular la asignatura, de decirlo. Pues justo me pareció buena idea tratarlo porque siempre que he ido, y hablándolo con vecinos de la zona, me he dado cuenta de que sí que tenía algunos desperfectos y que veía convenientes comentar, ya que públicamente allí no se hacía por miedo a que no se pudieran revertir o a que fueran críticas constructivas no aceptadas. Entonces, eso, he hecho una pequeña crítica que espero que vaya bien y ya está. Espero que os guste y muchas gracias por la oportunidad. Quiero decir, no lo hemos comentado, que la ermita de Albalat es una ermita de conquista, una ermita del siglo XIII. Es un patrimonio, ya lo verán en el artículo, es un patrimonio realmente impresionante que se ha conseguido rescatar del olvido, ¿no? Ahora, a continuación, tampoco está presente con nosotros, pero vamos a poner un vídeo de Vicente Martínez, que ha realizado conjuntamente otro de los artículos de la revista, que habla de la romería y de la procesión a la Esperanza. Saben que es una romería histórica que se realiza en la ciudad, que hoy en día no tiene el carácter que tuvo antiguamente, se hacía en diciembre, pero se conservan absolutamente todo el ritual, toda la liturgia y todos los cantos, que es lo que se ha venido a recuperar en este artículo. Hola, buenas tardes. Me dirijo a todos ustedes a través de este medio porque por motivos personales, por un viaje que tenía programado para esta fecha, no puedo estar ahí con todos ustedes en el Teatro Serrano. Y de igual manera, pues quería compartir una pequeña introducción del artículo que he presentado en esta revista de Yuste junto a David Montoliu. Y quería comenzar, pues como no puede ser de otra manera, felicitando a la Asociación Navarre Reverter por esta nueva revista, la número 8 ya, y que resume realmente la importancia que está teniendo la edición año tras año de una revista de divulgación y de investigación como la que nos permite a investigadores y personas colaboradoras dar a conocer nuestros intereses, nuestros estudios y sobre todo nuestras inquietudes. En este caso, el artículo que he presentado, como decía, junto a David Montoliu, se titula Música, liturgia y espacio urbano, un libro manuscrito de procesión a la Esperanza de Segorbe del año 1816. En este sentido, también quisiera dar las gracias, como no puede ser de otra forma, a David Montoliu por haber acertado el redactar y llevar a cabo la investigación que aquí presentamos, porque cuando se unen diferentes partes, diferentes investigadores en un mismo proyecto, pues el resultado es beneficioso y ventajoso para todas las partes. Por lo tanto, quiero dar las gracias a David y sobre todo a la Asociación Navarre Reverter por haber aceptado nuestro artículo. Un artículo que se presenta en un documento que hemos recuperado del archivo de la Catedral de Segorbe. Estas son algunas de las portadas, concretamente el inicio y final del documento, en el que, como se puede ver, es una publicación, un documento que tiene riqueza tanto en la redacción como en la presentación y en los elementos que contiene. Pero no solo es eso lo que nos interesó del documento, sino lo que narra de la parte de la historia y sobre todo la parte musical que en ella se recoge para poder llevar a cabo la procesión que se realizaba a finales de diciembre, concretamente el día 18, para hacer la bendición y los rogativos a la Virgen de la Esperanza. La primera parte del artículo resume un estudio histórico que se ha llevado a cabo principalmente por David Montoliu, el cual ha recogido los elementos más importantes y más significativos del mismo. Documentos como los que estoy proyectando en esta diapositiva y que seguramente podrá ampliar y dar con más detalle él porque es el verdadero historiador del documento, pero que resumen realmente lo que significa este trabajo, ya que en el primer cuadro se puede leer que gracias al documento de 1816 y conservado en el archivo catedralicio, se conoce con exacta precisión el complejo ceremonial de la rogativa.
Y entre otros de los elementos que él aporta, además de un importante trabajo de investigación y de historiación, es este cuadrito que aparece en la parte de abajo, en el cual se puede ver cómo en cada una de las fases había un espacio físico urbano donde se tenía que desarrollar, la acción litúrgica y la rogativa que se llevaba a través de los cánticos y, sobre todo, el empaque que se tenía que realizar para que toda la procesión tuviera la solemnidad que se requería para tan importante evento. Teniendo en cuenta esta parte de la rogativa, los textos y la música, es en la que me voy a centrar yo, porque es el que soy quien ha llevado a cabo ya no solo el estudio de la parte musical, sino más bien la transcripción de una parte musical del documento en el que nos estamos refiriendo. Y digo de una parte musical porque en las páginas 57 y 58, que no están numeradas y que están como adenda del documento que les he presentado anteriormente, se encuentra un manuscrito que indica que se narra cómo se lleva a cabo la procesión a la Esperanza cuando es solo a bendecir la fuente. En ese documento, que hay un texto como el que pueden ver en estas imágenes, aparece cada una de las partes que se van a desarrollar desde la catedral hasta cuando se llega a la ermita de la Esperanza y se subraya el cántico, bien sea un himno, una letanía o cualquier otro tipo de música que se tenga que interpretar, en qué punto y de qué forma. Hasta aquí la parte de trabajo de recuperación musical no ha sido complicada, ya que simplemente había que buscar la pieza musical en el documento para poderla transcribir y trabajarla. La parte complicada ha sido el poder ajustar, como se puede ver en esta diapositiva, el canto gregoriano, que es lo que aparece en la cuadrito de color ocre, a una notación musical actual, ya que una de las características del canto gregoriano es que ni tiene duraciones los sonidos, ni hay un compás, ni hay líneas divisorias de compases y por lo tanto únicamente había una persona que hacía de director del coro, en este caso un sochantre, que marcaba con el latido del corazón los tiempos para que el resto de miembros del coro, siempre masculinos porque eran de la catedral y solo cantaban voces masculinas, entonaran el texto que correspondía a cada uno de los sonidos que aparecen en esas líneas rojas que están en el manuscrito original. El trabajo que se ha tenido que desarrollar ha sido adaptarla, lo primero a un tipo de voz paralelo correspondiente al que se interpretaría y que entonaría esas letras en aquel momento, que sería una voz de tenor o de bajo, lo hemos adaptado a tenor, y a posterioridad se ha tenido que poner un compás, se ha tenido que ajustar las duraciones de los sonidos dependiendo la sílaba y la palabra a la que se refería cada una de las frases y después transcribirlo a una clave, en este caso la clave de sol, para poderlo cantar, para poder ser interpretado por cualquier coro de voces actuales. Por lo tanto, el resultado final es el que se puede ver en la página de la derecha y que van a poder comprobar después todos ustedes cuando les entreguen la revista, donde aparece la música ya con un compás, con duraciones, con el texto ajustado y el resto de letanías, de textos que había que cantar o que había que ejecutar entre cada una de las partes que se indicaba en la diapositiva anterior y que voy a volver a poner para que lo puedan ver todos ustedes. Entonces, el trabajo que se ha desarrollado ha sido más bien de precisión y de transcripción a una notación actual que no de investigación musical, que podría quedar como un trabajo futuro para ver qué tipo de canciones y de música se interpretaban. Al final del documento, David Montoliu y yo hemos puesto unas conclusiones que yo resumo en estas tres que se pueden leer en estas diapositivas y que en definitiva lo que vienen es a decir y a recordar que el documento que hemos trabajado es un documento de gran valor, un documento que nos recuerda y que sobre todo pues nos indica cómo se hacía la procesión de rogativa a la Esperanza para poder bendecir el agua de la que se nutre nuestra ciudad y otras poblaciones también próximas a Segorbe y sobre todo el método de canto que se interpretaba para poder realizar estas rogativas. Un método de canto que, como he comentado anteriormente, está
en notación cuadrada de canto gregoriano y que se ha transcrito a notación actual. El proyecto futuro que quedaría sería poder transcribir todo el documento completo y además hacer que todas las canciones, la música que aparece en cada uno de los cánticos, lo acabáramos de transcribir a notación actual para poderse interpretar y en algún momento pues poder llevar a cabo esta procesión, recuperarla para esa fecha de 18 de diciembre, típica y tan tradicional, que se inició en el año 1816 y que llevaba por costumbre llamarse la de los Jueves de la Fuente. Eso será un trabajo a posteriori que podemos lanzar para próximos trabajos colaboradores con, como hemos dicho, entre la Catedral, entre David y entre yo mismo. Por mi parte, nada más, simplemente darles las gracias por haberme escuchado, por haber atendido a estas explicaciones. Cualquier duda, cualquier cosa que les interese y que no haya podido explicarme a través de esta breve introducción, exposición de nuestro trabajo, me lo pueden preguntar en cualquier momento y si no, David pues también puede ampliar la información que les he transmitido y sobre todo pues atender a cualquier consulta o cualquier pregunta o duda que les haya podido surgir a través o a partir del trabajo de investigación que hemos llevado a cabo, pero que realmente pone en valor, una vez más, los documentos del archivo de la Catedral de Segorbe y, sobre todo, hay que dar las gracias a la Asociación Navarra Verter. Quiero dar una vez más las gracias porque a través de la revista Yuste se puede publicar un documento que estaba olvidado y que, en este caso, hemos recuperado. Muchas gracias, que disfruten de la tarde y nos vemos pronto. Un saludo. Bueno, ya nos vamos acercando, ¿no?, a la recta final de la presentación. Nos quedarían 2 artículos. El penúltimo es obra de Pilar Bañó, que no ha podido estar con nosotros esta tarde, pero que nos envía el siguiente texto. La visita del Santo Cáliz a Segorbe, 1959. El artículo recupera un episodio poco reconocido de la memoria segorbina, el paso del Santo Cáliz de la Cena por la ciudad los días 4 y 5 de julio de 1959, dentro de la gran peregrinación organizada con motivo del 17º centenario de la llegada de la reliquia a España. Una introducción nos habla de la llegada de la copa a la Hispania romana del siglo III después de Cristo y el periplo que siguió por los distintos lugares de Aragón, para culminar con el traslado al Palacio Real de Valencia y posteriormente a la Catedral de la ciudad. En segundo lugar, se explican los orígenes y preparación de la celebración del centenario de la llegada del cáliz a España, quienes fueron los artífices en la organización, la realización de los primeros actos y la peregrinación propiamente dicha que se inició a finales de junio de 1959. El paso siguiente trata, a partir de documentación de archivo, prensa y testimonios de la época, de cómo aquel viaje sacó por primera vez en siglos el cáliz de la Catedral de Valencia para recorrer las antiguas sedes aragonesas que lo custodiaron, y se detiene especialmente en la parada segorbina, explicando a veces de manera gráfica la organización, los actos religiosos y populares que la ciudad preparó para la ocasión y el ambiente de fervor colectivo que generó. Más allá del relato de aquellos 2 días, el trabajo sitúa el acontecimiento en una perspectiva histórica más amplia, sobre el papel de Segorbe como sede episcopal y como punto de paso en el antiguo Camino Real de Aragón, y reflexiona sobre la proyección de la ciudad hasta el presente, planteando esa visita de 1959 como precedente directo de la actual pertenencia a la Ruta del Grial y a la manera en que la ciudad reivindica hoy ese legado. Gracias a todos los asistentes, a la Junta Directiva y a mis compañeros colaboradores en este ejemplar número 8 de la revista Yuste. Las cosas bien hechas siempre dan sus frutos. Os felicito por perseverar y conseguir hacer realidad un proyecto del que participé desde sus comienzos y en el que he participado varios años. Quiero asimismo mencionar, como presidenta de la Asociación Amigos de la Ruta del Grial del Alto Palancia, mi plena disposición con el Ayuntamiento de Segorbe en el impulso de la promoción histórico-turística de la ciudad y en la reivindicación del lugar
que le corresponde como municipio destacado de la provincia de Castellón dentro de la ruta del Grial, y firma Pilar Bañó. Agradecemos el trabajo de Pilar, la verdad es que es un trabajo de gran interés local, ¿no? Sobre todo la parte gráfica, ¿no? Que hay colaboraciones de Jesús Zafón y otros autores del archivo de la catedral muy interesantes al respecto. Y creo que para el final hemos dejado el artículo de una colaboradora también desde el primer momento, ¿no? Que creo que puede ser un buen colofón por su especial manera, ¿no? de comunicar, ¿no? Ella también es historiadora del arte y creo que siempre es importantísima su labor, muchas veces poco destacada o poco reconocida, pero que creo que es impresionante, ¿no? En este caso va a hablar de un obispo trascendental en la historia de Segorbe, súper trascendental, que es el obispo Aguilar y Serrat. Con todos ustedes, un fuerte aplauso, ¿no? Para Sonia Cercos. Bueno, no me voy a alargar mucho, me habéis dejado para la última, pero bueno. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y ya hacía mucho que no decía, señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, doña Mari Carmen Climent, gracias por estar, gracias por apoyar a la Asociación Navarro Reverter, gracias también al resto de personal y de concejales del Ayuntamiento, ahí veo a José Gregorio Moya, gracias por haber venido también, y bueno, por supuesto, gracias a Tato y a la Junta Directiva de la Asociación Navarro Reverter, pues por permitirnos un año más poder escribir en esta revista Yuste, y felicidades por ese 40 aniversario de la asociación. Bien, dicho esto, el artículo que he escrito realmente parte del descubrimiento en el Archivo Catedralicio de Segorbe de un documento inédito sobre el traslado, la licencia del traslado de los restos del obispo Francisco Aguilar y Serrat desde Segorbe hasta Manlleu, su localidad natal. Digamos que es el argumento de partida para hablar de la doctrina social de la Iglesia desde cuando nace en su época, cuando fue obispo de Segorbe, a través del Papa León XIII, que en su encíclica Rerum Novarum pues, expone esta doctrina social de la Iglesia que realmente recoge mucho esfuerzo de siglos atrás de los humanistas cristianos, bueno, desde Santo Tomás de Aquino, los grandes humanistas del Renacimiento, hasta que llegan al siglo XIX y nos encontramos con la revolución industrial, la situación que tienen los trabajadores tan terrible. Y el León XIII fue un fiel defensor de los trabajadores y Francisco Aguilar y Serrat, bueno, pues fue otro gran defensor tanto en la zona de Cataluña como en Valencia, que eran las zonas más industrializadas en España en aquel entonces, a finales del siglo XIX. Y bueno, pues esa defensa férrea no solamente de los trabajadores, tanto del campo como de la industria, sino de la dignidad del ser humano, sin importar razas, estatus, lo que fuera, bueno, pues esa doctrina se siguió llevando en el siglo XX por bandera, especialmente en el Papa Juan Pablo II. Y bueno, pues nuestro Papa actual, León XIV. Entonces, lo que hago es profundizar un poco en la figura de León XIV a partir del viaje apostólico que hizo a España en este mes de junio de 2026. Precisamente escribo el artículo a posteriori, lo escribí justo casi para la publicación, pero a posteriori de esa visita porque me parecía muy interesante el tema de la doctrina social de la Iglesia. Y me gustó mucho cuando vino León XIV porque muchas personas éramos escépticas ante lo que podría decir. Y realmente en los varios discursos que dio, tanto en el Movistar Arena como en el Palacio Real, con las autoridades políticas, civiles, y luego ese gran discurso que dio en el Congreso de los Diputados, pues me pareció fascinante que tuvieran que escuchar el papel tan importante que jugó el humanismo cristiano a través de la monarquía española, el papel tan relevante que ha tenido en la defensa de los derechos humanos, y que realmente la doctrina social de la Iglesia lo que recoge es eso,
la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria, ese humanismo cristiano que, por cierto, Raúl Sebastián ha dicho que era tan importante el humanismo que José María de Jaime ha dicho que, bueno, en el escrito que nos ha leído David, que la ideología no debe primar por encima de la verdad y realmente de lo que se trata es hacer un poco de ejercicio de la necesidad que tenemos del desarrollo del pensamiento crítico, que el relato no esté por encima de la verdad y, sobre todo, que defendamos nuestra libertad individual. Y eso es de lo que trata realmente el artículo que he escrito. Por lo demás, bueno, pues espero que les guste cuando lo lean y, por supuesto, no quería dejar de decir que gracias, David, por tu labor docente en la Universidad de Valencia. Creo que eres de los mejores profesores que han pasado por el Departamento de Historia del Arte y que le des la oportunidad a estas mujeres tan brillantes. Bueno, pues me parece un gesto de humildad precioso por tu parte y ojalá sigamos compartiendo revista con los ya, digamos, mayorcitos y que siga viniendo esa sangre nueva, esa savia nueva a nuestra revista Juste, de la que yo me siento parte. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, antes de despedir el acto, bueno, agradecer las palabras de Sonia. Realmente no es por mí, realmente son ellas las que van a llevar el protagonismo, ¿no? Yo cuando veo, por ejemplo, a gente como Fina, como Sonia, como Raquel, como Ariadna, realmente es el futuro, ¿no? Porque, ¿no?, el papel de la mujer, evidentemente, tiene que ir a más, ¿no? Y es interesante. Yo espero que en el próximo simposio podamos hablar del tema, ¿no? Que lo podamos dedicar un poco al papel, sobre todo al papel de la mujer rural, ¿no? De la mujer del interior, la mujer, ¿no? La mujer en toda su esencia. Todos hemos conocido su papel y creo que es interesante que estas personas que han participado vuelvan a hacerlo en octubre, ¿no? Y ahora, antes de despedir, lo haremos de una manera musical y luego ya cerrará el acto Juan Alberto. Muchas gracias. Tengan cuidado luego a la salida, dejen salir a Fernando antes de ¿no? Dice que me estoy pasando, pero me tiene asustado. Ahora escucharemos a Alba Cebrián y cerraremos el acto. Muchísimas gracias. Oh
ya esta presentación. Agradeceros de nuevo a todos la asistencia. Hasta el año que viene. Buenas tardes y próximas fiestas, pues que tengan todos una buena fiesta.